Bueno, debido a que tuve varios inconvenientes con la red inalámbrica de mi Wi-Fi, procuré empezar a grabar videos de 15 minutos o 10 minutos aproximadamente. Entonces vamos a empezar con la clase del trabajo práctico número 1. Bien, nosotros tenemos en esta cátedra el análisis de 4 documentos cartográficos. Entonces, el primer trabajo práctico hace referencia a los documentos cartográficos. ¿Cuáles son esos documentos cartográficos? La carta topográfica, el mapa temático, la fotografía aérea y la imagen satelital. ¿Y ahora qué? Y ahora hay que empezar a trabajar. Entonces, nuestro primer documento a analizar es la carta topográfica. Ustedes van a ver que si descargan una carta topográfica de algunos de los links que les brindamos en la guía número 1, en la guía de lectura número 1, van a poder, van a poder encontrar justamente este tipo de cartas topográficas. Esta carta topográfica nos brinda 2 tipos de información. La información marginal, toda aquella información que se encuentra fuera, esto no sería conveniente, toda aquella información que se encuentra fuera de este recuadro que yo estoy marcando en este momento, todo este recuadro negro. Todo esto, todo lo que está fuera es información marginal. Bien, ahora la vamos a analizar entonces. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar qué es la información marginal. Dentro de la información marginal nosotros tenemos el nombre de la carta, o el título, ¿sí? En este caso San Carlos de Bariloche, o en algunos casos Junín de los Andes. También vamos a tener lo que hace referencia a, déjenme buscar el lápiz. Bien, todo esto es información marginal. Entonces, vamos a trabajar con anotador y tenemos, dijimos, el título, el organismo que la creó y el año de emisión, ¿sí? ¿Por qué es importante saber el organismo que la creó o que hizo esta carta topográfica? Porque a través de eso vamos a saber si es un organismo confiable. Y el año, porque para mí no va a ser lo mismo trabajar con una carta elaborada en 1930 o 1929 que trabajar con una carta elaborada en 1998 o 2010. Porque si vamos a un ejemplo concreto, tenemos la ciudad de Neuquén que ha sido muy modificado por la mano del hombre. Entonces, quizás esa carta topográfica de 1929 o 1930 o 1940 o 1970 me va a servir para identificar aspectos del relieve. Entonces, es importante saber el año de levantamiento de la carta. Esta información que está acá es en función de cómo está organizada esta carta con respecto a otras cartas más, ¿sí? Ya vamos a ir de a poco, a medida que avancemos con los trabajos prácticos, profundizando un poco más estos aspectos o estos conceptos. El número de la hoja, ¿para qué? Para que se relacione con esto que está aquí. La división política, el norte de la carta, y otro aspecto súper importante en este documento es la escala. Fíjense ustedes, aquí abajo tienen 2 tipos de escalas. Una escala numérica que me indica que en 1 centímetro de la carta se redujeron tantos centímetros de la realidad. Y además de eso, tenemos lo que se llama escala gráfica, que está acá. Yo ya la taché toda para que la puedan identificar, pero les voy a contar para qué sirve. La escala numérica es la escala real de la carta en el momento que se imprime. Pero ¿qué pasa si esa carta se reduce, como ustedes van a ver la carta de Junín, o si yo voy a una fotocopiadora y esa carta se amplió? La escala numérica deja de tener
efecto o deja de ser viable. Y lo que nos permite a nosotros calcular esa nueva escala de ese mapa que está modificado es la escala gráfica. Ya vamos a ver en otros trabajos prácticos cómo se calcula una escala. Y por último, lo importante de las referencias, bueno, aquí abajo me olvidé que estaba la equidistancia, que ahora les voy a decir para qué sirve. Y por último, de la información marginal, está las referencias. ¿Para qué me sirven las referencias? En las referencias yo tengo todos los signos convencionales, es decir, son todos aquellos signos que están aprobados mundialmente, que me van a poder a mí, o que me van a permitir a mí, poder dibujar aspectos o elementos de la superficie terrestre y que se pueden reconocer en cualquier lugar. Entonces, si yo dibujo un lago, con ese color yo sé que es un lago. Acá, en la China, en Japón, en España y en todos lados, ¿sí? Si yo dibujo las vías de comunicación según está establecido convencionalmente, voy a saber que ese mapa me está indicando que hay vías de comunicación. Bien, eso en cuanto a la información marginal de la carta. Ahora, dentro de este recuadro que yo les marqué hace un ratito, hay otro tipo de información, que es la información interna. La información interna de la carta topográfica está basada en dos tipos. Primero, en aquella que a mí me da la localización. Fíjense, todo acá arriba pueden encontrar lo que son las coordenadas geográficas que vamos a empezar a trabajar en el trabajo práctico número 2. Y estos números que están acá más grandes se llaman coordenadas planas, que también las vamos a ir viendo a medida que avancemos en los trabajos prácticos. Ese es un tipo de información. Y después la información interna de la carta, todo esto que está acá adentro, que yo siempre les comento y les digo que es un dato. Bien, ¿qué es ese dato? El dato que está representado en esta carta topográfica es la representación de la superficie terrestre a través de dos conceptos fundamentales. Uno es la planimetría y la otra es la altimetría. La altimetría, como su nombre lo indica, tiene que ver con los aspectos de altura o las diferencias de alturas que hay sobre el terreno. Entonces, ¿cómo voy a expresar el relieve en esta carta topográfica? A través de las curvas de nivel, que me van a indicar la diferencia de altura. ¿Cómo sé yo cuál es esa diferencia de altura? A través de la equidistancia. ¿Sí? Si la carta a mí me dice que hay una equidistancia de 10 metros, quiere decir que cada 10 metros se va a trazar una curva de nivel. Después vamos a ver detenidamente en otro práctico qué son las curvas de nivel y cómo se calcula esa equidistancia. Bien, eso en cuanto a la altimetría. ¿Qué es la planimetría? La planimetría es todos aquellos elementos artificiales y naturales que están representados en la carta y que no tienen nada que ver con las curvas de nivel. Por ejemplo, los lagos, la vegetación que está representada y que la puedo ver en las referencias, las ciudades, las vías de comunicación, todo el sector agrícola o rural, ¿sí? Todo eso es información marginal. Bien. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de carta topográfica, y esta carta topográfica también me muestra exactamente lo mismo, pero con distinta distribución en cuanto a la carta. Y ahora vamos a ver los mapas temáticos. Pero en este momento vamos a dejar de grabar y vamos a pasar a